Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes España, buenos días México. Como sabéis, estamos conectando con ambos países a la vez. Os habla Marta Gómez, soy del Departamento de Marketing de Landatel y vamos a iniciar hoy una nueva andadura de webinar para presentaros un producto que desde que se anunció ha generado mucho interés. Nos referimos al AirFiber 5, que como todos sabéis es un enlace punto a punto de nueva generación con características de Carrier Class. Es un dispositivo muy robusto, pensado para operar en la banda de 5 GHz y es capaz de transmitir un gran flujo de datos e información a gran velocidad y a larga distancia. Entonces, para presentar esta nueva tecnología tenemos el placer de contar con Salvador Bertenbreiter, que como todos sabéis es ingeniero de AirFiber en Ubiquiti y también es quien soporta y dinamiza el foro de habla hispana que tiene habilitado Ubiquiti en su web. Buenas tardes, Salvador. Hola, buenas tardes Marta, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, Excelente. pues, perdona, Salvador. Bueno, pues Salvador se conecta hoy desde Chile para presentarnos las principales características del AirFiber 5. En su intervención nos hablará sobre el próximo firmware 2.1, que incluye características nuevas y mejoras importantes en cuanto al rendimiento. Y también tocará de paso la versión de 24 GHz para explicarnos en qué entornos merece la pena desplegar uno u otro dispositivo. Al término de la presentación abriremos, como de costumbre, un turno de preguntas y respuestas en la que podéis participar todos. Todas aquellas consultas que queden sin respuesta, por daros un dato en estos momentos y la cifra sigue subiendo, estamos conectados a la vez cerca de 300 personas. Pues todas esas preguntas que inevitablemente queden sin respuesta nos las podéis enviar a un correo que hemos habilitado que es webinar@landatel.com y nosotros con muchísimo gusto os contestaremos estas preguntas por email. Y bueno, pues para no perder más tiempo, te voy a pasar el control, Salvador, para que empieces con tu exposición. Estupendo, muchas gracias Marta. Ya tienes el control, Salvador. Ok, un minuto. ¿Pueden ver mi pantalla correctamente? La vemos ¿Aló Marta? correctamente. Ok, excelente. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos los que están sintonizando en el canal de webinar de Landatel. Como les comentó Marta, yo voy a hablarles sobre AirFiber 5 y además voy a comentarles un poco sobre AirFiber 24 para que los que no están tan familiarizados con el producto. Como la mayoría debe saber, la línea de AirFiber se compone de dos productos ahora, el AirFiber 5, el AirFiber también 24, y adicionalmente hay una segunda versión de AirFiber 5 llamado el AirFiber 5U, del cual también vamos a hablar ahora. Las principales características de esta nueva versión de AirFiber 5 son que permite lograr distancias mucho mayores que la versión de 24 GHz. Escuchamos justamente el feedback de ustedes cuando lanzamos la primera versión de AirFiber. Les gustaba mucho el producto, escuchamos que la performance era muy importante para ustedes y querían un producto que también pudiese ser utilizado en entornos donde la distancia fuese mayor. Por ejemplo, en lugares rurales donde no hay conectividad de fibra y por lo tanto la banda de 24 Perdona, GHz no es Salvador, una perdona que tecnología. te interrumpa un segundito. Sí, por supuesto. Mira, es que nos están comentando los oyentes que te oyen muy bajito. A ver si hay forma de que subas un poquito el volumen. O que hagas así un Claro. poquito de, que hables así con más ímpetu. Sí, claro. ¿Me escuchan mejor ahora? Ahora mucho mejor. Excelente. Estaba hablando un poco bajo, pensaba que se marcaba muy fuerte el audio acá. Ningún problema. Hablo entonces con un poco más de fuerza. Bueno, como les comentaba, hay tres versiones, la de 5, AirFiber 5, AirFiber 5U y AirFiber 24. La gente nos pedía justamente un producto que fuese diseñado para distancias más largas, especialmente para entornos rurales. Por esto el AirFiber 5 viene a ser la solución, logrando distancias de hasta 100 kilómetros sin sacrificar el performance, logrando hasta 1 gigabit por segundo en ciertas distancias. Y con la principal ventaja de la línea AirFiber, que soporta modo Half Duplex y Full Duplex, con bajas latencias y una performance sin competencia.
Como les comentaba un poco, el año 2012 introdujimos el Airfiber 24, que fue el primer equipo de nuestra marca con velocidades sobre gigabit por segundo. Esta versión actualmente soporta 1.5 gigabits por segundo agregados en modo full duplex. Y tiene las principales ventajas de lograr una latencia muy baja, alrededor de 0.1 milisegundos. De hecho, cuando hacen un ping, normalmente les va a marcar 0 milisegundos de latencia. Y también una muy alta performance de paquetes por segundo, dado que puede manejar hasta 1.000.000 de paquetes por segundo, lo que se transforma en una solución ideal para aplicaciones intensivas, como por ejemplo video, o backhaul de diferentes ISPs o conectividad entre oficinas de alta performance. Las principales características del Airfiber 24 son que utiliza la banda de 24 GHz, que como todos deben saber es una banda bastante limpia, la cual prácticamente está libre de interferencias en la mayoría de los casos, y es una banda que también probablemente en el tiempo se va a mantener así, y gracias a la gran direccionalidad de la antena y el excelente front-to-back ratio que tiene este equipo, justamente permite que puedan estar ubicados en la misma torre, en el mismo edificio, múltiples enlaces Airfiber sin ningún problema entre sí. De hecho, hemos visto que es un producto muy popular, hemos vendido decenas de miles de equipos y se utilizan hoy en día en carriers, en WISPs, en empresas, en gobierno y diferentes organismos, o por ejemplo para ciertos eventos temporales, es la solución perfecta donde no se puede llegar con fibra, ya sea por temas de tiempo de despliegue, ya sea por permisos que se requieran, o eventualmente porque es un enlace que se requiere por un muy corto periodo de tiempo, ¿no? Algunas de las cosas que también les voy a comentar sobre el nuevo firmware de Airfiber 24 es justamente el gran ímpetu que le hemos puesto en mejorar el rendimiento en situaciones de lluvia. Les voy a comentar un poco más de esto en una de las siguientes slides para que puedan ver un poco más. Y también les quería comentar un poquito cuál es la alimentación de este producto. El Airfiber 24 se alimenta con 48 volts y tiene un consumo máximo de 50 watts. En el día a día obviamente el consumo es un poco menor, pero eso es lo que nosotros marcamos como lo que se utiliza como máximo. Volviendo al tema del firmware 2.0, les voy a contar algunas de las principales características. Yo me imagino que algunos de ustedes lo deben haber usado porque está disponible desde hace ya algunos meses. Pero las principales características son el filtrado de filtrado de multicast. Esto es especialmente útil en aplicaciones como IPTV. De hecho, en las primeras versiones nos dimos cuenta que algunas personas se quejaban que el rendimiento no era tan bueno cuando estábamos viendo aplicaciones muy intensivas en tráfico multicast. Y esto era básicamente porque todo el tráfico se iba a la CPU, que era justamente lo que nosotros no queríamos que sucediese, pero no había ninguna manera de filtrarlo en ese momento. Desde el firmware 2.0 esto ya se ha corregido y se ha mejorado bastante. De hecho, hoy en día el tráfico multicast, que es de datos, no pasa por la CPU, sino que se va directamente por la parte física, logrando una performance equivalente a tráfico unicast. Otra de las principales características que hemos visto fue la necesidad de tener algún sensor que pudiese detectar cuando el enlace inalámbrico estaba caído y que le avisase justamente a la parte Ethernet para decirle que se cayó este enlace, y así protocolos como STP o RSTP pudiesen tomar acción y tirar el tráfico a través de un enlace de respaldo. Otra de las funcionalidades que la gente nos pidió bastante es el soporte de SNMP para justamente poder hacer monitoreo. Hoy en día el firmware 2.0 lo soporta totalmente. De hecho, también tenemos las MIPS disponibles en el sitio de descarga de Ubiquiti y ustedes pueden bajarlos cuando deseen y poder instalarlos o monitorear los equipos con el software que ustedes desean utilizar. Otra de las principales características que incluye el firmware 2.0, en realidad específicamente desde el firmware 1.5, es la posibilidad de utilizar flow control, lo que permite un mejor rendimiento en ciertos casos. De hecho, en general es recomendable tenerlo habilitado. Y es importante recordarles que aquellos que lo tengan habilitado tienen que tener ambos equipos, ¿no? O sea, es decir, el Airfiber y el equipo al cual lo conectan deben soportar flow control. Y como les comenté en la slide anterior, también hemos logrado mejorar el rendimiento en situaciones de lluvia, logrando que, aunque sea una banda de 24 GHz, que es una banda bastante elevada y que obviamente es susceptible al tema de los cambios meteorológicos, de todas maneras se comporta muy estable y hemos logrado reducir el tiempo de falla o el tiempo de downtime al mínimo. Y incluso en situaciones de lluvia moderada, nos hemos dado cuenta que el nivel de modulación no baja en nada, se mantiene totalmente estable.
Les voy a mostrar un par de ejemplos del Airfiber 24. Tenemos la versión 24, en este caso en Estados Unidos, logrando 22.5 kilómetros, y este cliente logró 450 megabits por segundo de tráfico, lo cual es muy interesante dada la distancia. Ahora que ya está el Airfiber 5 disponible, también les voy a mostrar un par de ejemplos y probablemente van a quedar sorprendidos por la performance también. También pueden ver que lo tenemos, hoy en día los clientes lo instalan en grandes ciudades alrededor del mundo. Yo he visto en Santiago de Chile, en Estados Unidos muchísimo, en Europa también. Es un producto que se despliega a lo largo del mundo y en urbes muy, muy densas. Y como pueden ver, se comporta perfectamente y es un producto ideal para lugares de alta interferencia. Ahora les voy a contar un poquito más ya de fondo lo del Airfiber 5, que me imagino que es la que la mayoría quiere escuchar. Cuando nosotros dijimos, hemos lanzado el Airfiber 24, queremos dar el siguiente paso. Básicamente nos preocupamos en 4 factores. Uno, mantener precio muy económico. Eso ha sido una de las características de Ubiquiti a lo largo del tiempo y queremos siempre que siga siendo. Por lo tanto, teníamos que diseñar un equipo que fuese económico. Además, escuchamos el feedback de la gente y ellos nos pedían largas distancias. Esto es especialmente útil en lugares rurales donde en general no hay conectividad de fibra, debido a que 24 GHz es una banda que justamente permite niveles de IRP bastante más bajos en comparación. No era una alternativa viable en algunos lugares rurales o lugares donde hubiese demasiada lluvia. Otro tema, como vamos a utilizar otra banda que quizás pueda producir algún tipo de interferencia, tenemos que ser muy eficientes en el uso del espectro. Es por esto que cuando diseñamos el Fiber 5, lo hicimos realmente pensando en la eficiencia del espectro al máximo. Y obviamente, como todos deben saber, nos preocupa también el tema de la latencia. La idea de un backhaul es que la experiencia sea como tener fibra óptica y lograr latencias de alrededor de 0.1 milisegundos. Justamente con todo esto en mente, lanzamos el Fiber 5 y también la versión 5U. Básicamente este equipo es un equipo que es capaz de lograr 1 gigabit por segundo de tráfico agregado utilizando 50 MHz de espectro en la banda de 5 GHz. En este caso este equipo soportamos half duplex y modo full duplex y en algunas situaciones, dependiendo obviamente del país y dependiendo de los límites de IRP, se pueden lograr distancias de hasta 100 kilómetros, lo que realmente permite que hoy en día en lugares rurales o lugares de pequeñas ciudades que están alejadas de los grandes centros urbanos, pueden tener conectividad de tipo fibra a distancias muy, muy largas. De hecho, hemos visto algunos casos de clientes que logran varios cientos de kilómetros utilizando estos equipos en modo cadena, ¿no? O sea, utilizan un Airfiber 5 que llega a un lugar, después en esa misma torre hay otro lugar de repetición y pueden repetir la distancia casi de manera ilimitada dependiendo del número de torres. Otra de las cosas que escuchamos cuando la gente nos estaba comentando sobre la línea de Airfiber es lo importante que es los LEDs para poder ellos guiarse cuán bien está alineado un equipo o no. Cuando diseñamos este nuevo Airfiber 5 nos preocupamos de que estuviese la mayor cantidad de información disponible en las manos y en los ojos de los usuarios. Es por esto que hemos puesto LEDs que muestran, por ejemplo, el modo del equipo, si está en modo Master o modo Slave, si el link está arriba o está abajo. También poder ver justamente a qué nivel de tasa de modulación está negociando el equipo. Por ejemplo, acá pueden ver 4X, 6, 8. Después les voy a contar una novedad también con el firmware 2.1 que les va a sorprender, que es ese espacio que está en blanco ahí. Y también obviamente está el LED de overload, donde ustedes puedan ver si el equipo está con un nivel de señal demasiado alta, que deben justamente bajarlo para que negocie bien. Y además, quizá lo más interesante, es poder tener ahora un nivel de señal no solamente local, sino también un nivel de señal remoto, lo cual es muy útil cuando uno está alineando estos equipos y ya, dado que uno necesita ver los niveles de señal en ambos lugares. Otra de las partes interesantes de este diseño de Airfiber 5 es que como es un radio bastante pesado, nos preocupamos que fuese sencillo de instalar. Es por esto que sabíamos que necesitábamos mejorar el kit de anclaje. Ustedes lo que ya van a poder ver pronto el Airfiber 5 en sus manos cuando les toque instalarlo, van a ver lo sencillo que es instalarlo. A pesar de que sea un radio un poco más pesado que el 24, es muy sencillo instalarlo hoy en día gracias al anclaje que permite simplemente deslizarlo arriba del anclaje principal sin tener que hacer ningún tipo de fuerza o necesitar 2 o 3 personas en el mismo lugar. De hecho, en la mayoría de los casos, un solo técnico lo puede instalar en un lugar, lo que simplifica bastante la instalación del mismo.
Como les comentaba en los slides principales, una de las cosas que más nos interesaba a la hora de ocupar la banda de 5 GHz era ser eficientes en el uso del espectro. Sabemos que esta banda también es utilizada en enlaces punto-multipunto y en algunos backhaul secundarios. Por lo tanto, es muy importante hacer un muy buen uso de esta banda y la idea es que no tengamos un producto que vaya a canibalizar la banda para otros. Es por esto que cuando diseñamos AirFiber 5 introdujimos las siguientes alternativas de uso de canal, de ancho de canal. Básicamente se pueden utilizar frecuencias que van desde 10 MHz hasta 50 MHz y están disponibles los modos half duplex y full duplex, con lo cual uno puede tomar ventaja de poder utilizar en modo full duplex, por ejemplo, diferentes bandas. Por ejemplo, uno puede utilizar quizá la banda superior que tiene un mayor nivel de IRP para el tráfico de bajada, que necesita más caudal finalmente, y una banda quizá un poco menos crítica como una banda del tipo baja para poder utilizar justamente el tráfico de subida, donde no es tan necesario que la cantidad de datos sea tan alta. En este ejemplo que me gustaría mostrarles, podemos ver el caso de un usuario que lo ha instalado en un enlace de casi 20 kilómetros, y como pueden ver, este usuario está solamente utilizando 20 MHz para envío, 20 MHz para recepción en modo full duplex, y como pueden ver está logrando un ancho de banda de casi 400 megabits por segundo agregados, lo cual es muy interesante considerando el ancho de canal que estamos viendo. Otro caso que sin duda vale la pena ver es este ejemplo. Como les comento, todos estos ejemplos ustedes los pueden ver también en vivo, no lo estoy inventando yo. Son usuarios que finalmente están en nuestra comunidad y comparten en el día a día sus experiencias con nuestros productos. En este caso, este usuario tiene un enlace de 60 kilómetros, como pueden ver. Está logrando alrededor de 150, un poco más de megabits por segundo agregados. Y como pueden ver, la latencia se mantiene en 1 milisegundo, lo que realmente es impactante considerando la distancia y además considerando el ancho de canal. En este caso, este cliente está utilizando solamente 20 MHz de ancho de canal, lo cual habla realmente de la eficiencia del espectro de este producto. Otro de los temas principales que les comentaba era el tema de la economía. Cuando quisimos diseñar esta solución, necesitamos que tuviese un precio bajo. Finalmente, para poder desplegarlo, sabíamos que no todos son WISP grandes, o no todas son empresas grandes que puedan pagar decenas de miles de dólares por un equipo carrier class tradicional. Nosotros como BigQuery siempre nos distinguimos por hacer precios disruptivos, finalmente. Y creemos realmente que con AirFiber 5 lo hemos logrado. Actualmente ya está disponible para ser ordenado en España y como pueden ver el precio es muy atractivo. Solamente 777 euros, lo que creemos que realmente es un precio muy interesante para poder entrar realmente a que estos pequeños WISPs o pequeñas oficinas puedan conectarlo sin que signifique un desembolso de miles y miles de euros. Disculpa, Salvador, otra vez. Es que se va bajando el volumen cada vez más. Perdona, ¿eh? Ok, sí, no hay ningún problema. Creo que debe ser algo con Webex. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora mejor. Ok, perfecto. Disculpen, ¿no? Si quieren vuelvo al slide anterior o quedó claro eso. Yo creo que ha quedado claro, pero bueno, intenta mantener este tono durante toda la exposición, porque es que lo cierto es que da sensación como que va bajando. Perfecto, sí, parece que es mi micrófono que estaba moviéndose un poco. Los oyentes me dicen que las slides anteriores han quedado claras. Ok, excelente, muchas gracias a todos. Gracias. Ok, entonces bueno, continuando, el tema del precio para nosotros sin duda muy importante. Como pueden ver, un precio muy atractivo. Para el mercado americano el precio también es de 999 dólares. Creemos que realmente es un precio muy interesante y que permite que se pueda ser desplegado sin ningún problema en muchísimos lugares. Y ahora voy a contarles un poco sobre la nueva versión de firmware. Yo me imagino que probablemente es lo que todos quieren saber, dado que ya en los foros se estaba comentando muchísimo de las nuevas mejoras que trae este nuevo firmware. Una de las principales es finalmente la introducción de AirView. En AirMax esta es una herramienta muy utilizada para poder hacer análisis de espectro y hoy en día ya está disponible en la versión 2.1 actualmente en beta, así que ya está es lo que ya reciban sus primeros AirFibers. 5 van a poder probarlo ya y ver cómo anda. Otra de las principales características que hemos puesto era en este afán de hacer un uso eficiente del espectro, hemos querido también facilitarle al usuario la selección del ancho de canal y de la potencia que ellos realmente necesitan para lograr el enlace que quieren y no sobredimensionar los enlaces.
Sabemos que muchas veces que hay usuarios que utilizan el máximo ancho de canal, la máxima potencia de los equipos, simplemente por desconocimiento, porque no saben finalmente cómo hacerlo de manera correcta para que les funcione bien el enlace. Es por esto que esta herramienta, que les voy a mostrar en un momento más, permite justamente de manera simple y desde la misma interfaz gráfica del equipo poder seleccionar cuál es el ancho de canal que necesitan y la potencia que necesitan para lograr los anchos de banda que realmente requieran para su enlace. Otra de las características que nos han pedido bastante es el ancho de canal independiente en cada uno de los modos, en modo de transmisión o modo de recepción. Esto funciona en el modo Full Duplex, con lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, uno puede tener un ancho de canal de 50 MHz para la bajada, que es lo que realmente más tráfico requiere en la mayoría de los casos, y quizá un ancho de banda más estrecho, como 10 o 20 MHz, para la subida, que usualmente no es que no consume usualmente tanto tráfico. Otra de las cosas interesantes que pueden ver, como ya me imagino que varios habrán notado, es el soporte de 1024 QAMs. Esto permite que los AirFiber 5 logren una velocidad de ahora 620 megabits por segundo de tráfico en cada dirección, con lo cual pueden ver que ya hemos logrado superar bastante la barrera de 1 gigabit por segundo, que era el objetivo inicial, y estamos alrededor de 1.2. Y como también pueden ver, se han introducido nuevos anchos de canal, 10, 20, 30, 40, 50 MHz. Justamente profundizando sobre esto, el AirView que incorpora AirFiber 5 está basado en lo que es el AirView de AirMax. Sin embargo, sabemos que esto es un equipo crítico, un equipo donde realmente el tema de saber si hay interferencia o no puede significar la diferencia entre un enlace robusto o no robusto. Es por esto que, además de las mejoras de hardware que permiten que sea justamente más robusto en caso de interferencia, también hemos buscado mejorar AirView y hacerlo más preciso. Como pueden ver en este equipo, la tasa de datos de, bueno, en este equipo, en el caso NanoBridge, lo siento, pero en el caso de AirFiber 5, cuando ustedes hacen un análisis de espectro, van a notar que la cantidad de frames por segundo es mucho más baja, es alrededor de 0 punto algo, lo cual nos permite tener un detalle mucho más exhaustivo de realmente cuándo es la interferencia que está sucediendo en el espectro. Esto permite tomar mejores decisiones y poder finalmente seleccionar el canal más adecuado para cada una de las direcciones, tanto de bajada como de subida. Otra de las herramientas que, como les comentaba, notamos que era muy importante tener, era una herramienta para que la gente que no tuviese tanta expertise pudiese de manera simple determinar cuáles eran las condiciones que ellos necesitaban utilizar, cuál era el ancho de canal que necesitaban, cuál era la frecuencia y cuál era la capacidad que podían mover dependiendo de lo que ellos realmente necesitasen. En este caso, esta es una primera versión de la herramienta. Actualmente el equipo de AirFiber está trabajando en una siguiente versión que va a simplificarlo un poco más. Pero como ustedes pueden ver, acá uno puede básicamente seleccionar los anchos de canal que uno quiera utilizar. Puede decir qué frecuencia desea utilizar, la distancia del enlace y la capacidad que uno requiere en realidad. Y uno después que introduce todas estas variables, uno puede utilizar el botón de calcular y la herramienta inmediatamente les va a decir cuál es la mejor setup cuál es la mejor esquema de configuraciones para poder justamente seleccionar para lograr un enlace más estable. Esto nos permite justamente que los usuarios con poca experiencia utilicen anchos de canal más estrechos, por ejemplo 10 o 20 MHz, en aplicaciones que eventualmente no requieran tanto ancho de banda. O por ejemplo que en ciertos casos, como usuarios que están en enlaces de corta distancia, 1, 2 o 3 kilómetros quizás, puedan utilizar también una potencia de emisión mucho más baja, permitiendo así que el espectro en general se mantenga más limpio. Otra de las cosas que les queríamos comentar era que también nos interesa mucho que tengan una claridad de cuándo se debe utilizar cada AirFiber. Sabemos que en algunos casos, dependiendo de cada país, hay reglas que limitan a AirFiber 24 y hay reglas que limitan al AirFiber 5. Es por esto que no siempre hay una única respuesta correcta. En general esto depende de cada país y de cada caso. En general los enlaces de corta distancia en lugares urbanos sin duda debería tratar de utilizarse AirFiber 24 cuando sea posible. Obviamente si por algún motivo no fuese posible, AirFiber 5 es una muy buena opción de todas maneras. Y en lugares quizás donde son zonas rurales, donde la interferencia no es un problema masivo, sin duda AirFiber 5 es una muy buena solución. También lo mismo para lugares donde la distancia es muy larga o para lugares urbanos donde puedan utilizar anchos de canal bastante más estrechos y poder lograr de todas maneras las ventajas de la performance de AirFiber, que son básicamente una latencia muy baja
y una muy alta cantidad de paquetes por segundo. De hecho, en ambos modelos, AirFiber 5 y AirFiber 24, ustedes van a poder ver que la tasa máxima de paquetes por segundo es alrededor de 1.000.000 de paquetes por segundo, lo cual sin duda deja atrás a todos los otros productos que pueden ver en rangos similares de precios. Otra de las características comentadas era justamente, en fin de buscar esta eficiencia de espectro, era la posibilidad de seleccionar anchos de canal independientes para cada una de las direcciones. Por ejemplo, en este caso en puntual podemos ver que la frecuencia, que la frecuencia de transmisión en este caso es de 50 MHz. La recepción, que es la que viene en este caso, que sería el upload que estaríamos recibiendo, sería de 40 MHz. Hay casos más extremos donde en la mayoría de los casos de ISP residenciales vemos que quizás la opción de 50 y 10 sea quizás la más adecuada, dado que en general el tráfico de bajada es más o menos 10 veces el tráfico de subida. Obviamente esto depende de cada una de las aplicaciones que ustedes requieran y los clientes que tengan. Pero lo que permite principalmente esto es que ustedes puedan tener de partida enlaces más largos o utilizar anchos de canales más estrechos, y que también puedan hacerlo utilizando otros canales. Sabemos que en varios países como México, España y alrededor del mundo hay diferentes niveles de PIRE o IRP que se pueden utilizar dependiendo de la frecuencia que utilicen. Generalmente las frecuencias más altas permiten niveles de IRP más altos y las frecuencias más bajas usualmente permiten niveles de IRP más bajos. Con lo cual, si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar un enlace que tenga, por decir algo, 20 kilómetros, sin duda si utilizan la frecuencia alta les va a andar muy bien, pero si utilizan la frecuencia baja eventualmente no les va a andar tan bien. Es por esto que al utilizar anchos de canal más estrechos van a justamente poder tener las ventajas de mejorar la sensibilidad del radio y lograr mejores niveles de señal, aunque el enlace esté utilizando una frecuencia mucho más baja que está restringida por un cierto PIRE. Y finalmente les quería comentar un poquito sobre las frecuencias que soportan cada uno de estos equipos. Obviamente esto depende de país en país. No tengo una tabla que muestre en todo el mundo, pero si tienen cualquier pregunta en específico sobre México o España, o si están en algún otro país más y están viendo este webinar, pueden contactar a Landatel, también pueden contactarnos a nosotros directamente en support@vnt.com y con gusto los atenderemos y dándoles mayor información sobre esto. Pero en términos generales, el AirFiber 5 soporta frecuencias desde 5.470 MHz a 5.950 MHz. En el caso del AirFiber 5U, soporta frecuencias de 5.725 a 6.200 MHz. Y en el AirFiber 24 podemos ver que utiliza las ya conocidas 24.05 GHz a 24.25 GHz. Y el tema de la potencia también obviamente depende de cada país, pero lo máximo que soporta el equipo para el AirFiber 5 y 5U es hasta 47 decibeles y para el AirFiber 24 hasta 40. Obviamente, dependiendo de cada país, hay diferentes normas justamente para utilizar anchos de canal, frecuencias y potencia. Finalmente, me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre estos productos. Con gusto les podemos ayudar. Si tienen algún caso también interesante que contarnos, me gustaría que cuando reciban sus equipos se puedan tomarle fotos o contar su experiencia. Sería genial que puedan compartirlo en nuestra sección de historias en nuestro sitio web y ahí puedan compartirlo con el resto de las personas de la comunidad. Pues muchas gracias, Salvador. La verdad es que tu exposición ha sido muy interesante y como era de esperar, pues ya hay una larga cola de preguntas que nos están planteando. Así que si te parece, pues vamos dándole salida. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Eduardo Díaz nos pregunta que cómo se comportan los equipos cuando existen interferencias de AirFiber 5 instalados en el mismo mástil. ¿Quiere decir cuando hay múltiples AirFiber 5 en el mismo mástil? Correcto. Buena pregunta. En general depende del modo. Como les comenté, estos equipos soportan dos modos. Modo Full Duplex y modo Half Duplex. Además es importante recalcar que estos equipos tienen un muy buen front to back ratio, lo que permite que, aunque estén ubicados en el mismo mástil, el nivel de ruido que recibe uno del otro no sea tan fuerte. Obviamente es necesaria una cierta distancia de separación. Nosotros recomendamos generalmente lo más posible, siendo quizás como el mínimo unos 2 o 3 metros. Ahora, justamente frente a la interferencia de otros AirFibers, al utilizar el modo Half Duplex, ustedes tienen la opción de utilizar el modo de sincronización vía GPS,
lo que permite que básicamente los radios hablen al mismo tiempo en la transmisión y escuchen al mismo tiempo para que no puedan producir interferencias entre ellos. Esto mitiga bastante la interferencia y permite que uno pueda tener múltiples AirFiber 5 ubicados en el mismo lugar. Ahora, si se utiliza el modo Full Duplex, de todas maneras pueden utilizar diferentes anchos de canal reduciendo las interferencias entre ellos. También ha sido una pregunta muy recurrente entre la gente si hay algún tipo de interferencia entre estos AirFiber 5 y los productos AirMax. Sin duda, al utilizar la misma frecuencia puede haber algún tipo de interferencia como en cualquier solución de cualquier radio. Sin embargo, gracias justamente a esta muy buena aislación que tiene la parte trasera este AirFiber, permite que justamente el nivel de interferencia que le llega a otro equipo sea bastante bajo. Y hemos también puesto filtros en los equipos justamente para permitir que no contaminen mucho las bandas adyacentes. De hecho, justamente algo que no alcancé a mencionarles en el slide anterior, que quizás sea interesante para ustedes escuchar, es, aunque el AirFiber 5U sea un equipo que en la mayoría de los países está siendo pensado para bandas que son más altas, porque logra 6200 MHz, igual tiene un uso interesante en países donde no está permitido utilizar bandas licenciadas, sino que solamente no licenciadas, por ejemplo 5.8. Dado que este equipo tiene justamente un filtro que filtra todo lo que viene más abajo de 5725 MHz, permitiendo que la interferencia que le genera a otros equipos o que recibe de otros equipos sea justamente mínima. Quizás por eso es una opción muy interesante cuando tengan lugares donde tengan múltiples equipos AirMax en las bandas desde 5.4 a 5.7 o 5.8, quizás utilizar estos equipos 5.1 en estos mismos lugares para justamente tomar ventaja de estos nuevos filtros que introdujimos en el AirFiber 5U y también en el AirFiber 5 para filtrar las frecuencias adyacentes. Muchas gracias, Salvador. Víctor de la Nuez, de Wi-Fi Canarias, que es habitual en nuestros webinars, nos pregunta si se puede usar un ancho de banda en megahercios diferente para el upload y para el download. Sí, exactamente. Se puede utilizar anchos de banda diferentes. De hecho, desde la versión 2.1, como les comentaba, hay 5 opciones. Está 10, 20, 30, 40 y 50. Con lo cual uno, por ejemplo, puede utilizar 50 MHz para la bajada y 10 MHz para la subida, por ejemplo. Otra cosa que también quizás sea interesante y que no la mencioné específicamente, es que cuando ustedes seleccionan las frecuencias, a diferencia de lo que era la línea AirMax, donde ustedes seleccionan una lista de frecuencias específica, en AirFiber 5 y 5U, ustedes pueden seleccionar frecuencias con intervalos de 1 MHz. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, quieren utilizar 5723, ustedes pueden simplemente escribir ese número y automáticamente el radio va a utilizar esto. Y ustedes pueden también cambiar a 5724, 5725, simplemente cambiando el número directamente. Lo que da mucha flexibilidad a la hora de utilizar espectro, porque no tienen que estar regidos por un esquema de saltarse cada 5 MHz. Ustedes pueden tener intervalos cada uno ahora. Muchas gracias, Salvador. En este caso, Santiago Gómez nos pregunta si puedes explicar un poco más si es una ventaja que la polarización sea dual slant. Claro, sin duda. A la hora de recibir interferencia, bueno, como saben, en la mayoría de los casos está las polaridades verticales, horizontales y también dual slant. Una de las principales ventajas de esta polaridad dual slant es que nos permite que en lugares donde haya mucha interferencia, justamente podamos recibir menos interferencia de los otros radios. Esto es especialmente cierto en lugares urbanos. Es por esto que cuando diseñamos el equipo se seleccionó ese tipo de polarización versus una que podría ser, por ejemplo, vertical y horizontal, como sucede en los radios AirMax. Una pregunta también que nos están planteando bastante nuestros oyentes es cuándo estará disponible en Landatel España y en Landatel México la AirFiber 5. Yo aquí, si quieres, puedo colaborar un poquito contigo. Realmente las fechas, en lo que se refiere a LandaShop, que es la plataforma online que utilizamos para España, ya se pueden reservar estos equipos con una previsión de llegada del 8 de junio. Es decir, el 8 de junio está previsto que lleguen a nuestro almacén y desde hoy mismo el producto está en semáforo amarillo, lo cual quiere decir que ya se puede reservar este equipamiento. En el caso de México, la plataforma para adquirirlo es Landamex y en este caso contamos con previsiones del 20 de junio. Excelente. Muchas gracias, Marta.
Tenemos una tercera pregunta que nos formula Enrique Greses. ¿Se plantea en un futuro crear un Airfiber de 17 gigahercios? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, sin duda no estamos cerrados a la posibilidad de otras frecuencias. En el corto plazo no tenemos ningún plan por ahora de lanzar en otras bandas. Sin embargo, siempre estamos escuchando la petición de los usuarios. Si realmente hubiese mucho interés en alguna otra banda, por favor háganos saber a nosotros, nos interesa mucho saberlo. Y si la demanda es grande, sin duda podemos considerarlo como una opción. Muy bien. Luis Alberto Sierra nos pregunta si tienes una aproximación de la velocidad que se puede alcanzar a 70 kilómetros. No recuerdo ahora exactamente, pero me imagino que debería poder lograr alrededor de 100 megabits por segundo agregado. Pedro González nos pregunta si se van a poder enlazar con otros productos de Ubiquiti Air Max. Muy buena pregunta. No, por ahora son plataformas, y de hecho en los planes son plataformas distintas. Si bien se pueden enlazar físicamente conectándolos un cable de Ethernet para que, por ejemplo, pueda utilizar el AirFiber como un backhaul y utilizar un AirMax para la distribución, que sin duda es una de las formas en que más se utilizan estas soluciones, no hay ningún plan por ahora de permitir que, por ejemplo, pueda tener un AirFiber Master y conectarle un loco, por ejemplo, como cliente. Eso no está permitido, básicamente porque en esta plataforma hemos pensado que sea principalmente para backhauls o para punto a punto de máxima performance y lamentablemente equipos Air Max no son capaces de manejar la cantidad de paquetes por segundo y tampoco tienen el diseño técnico que tienen estos equipos que están pensados principalmente para estas aplicaciones críticas y de muy alta performance. Víctor de la Nuez de nuevo nos pregunta si está soportado el AirFiber 5 en el Air Control. Buena pregunta. Por ahora no está soportado, pero sí tenemos planes de integrar AirFiber en toda su línea, ¿no? No solamente AirFiber 5 también, sino AirFiber 24 dentro de las plataformas de monitoreo de Ubiquiti. Por ahora no tenemos nada que anunciarles, pero apenas tengamos más información, sin duda ustedes sabrán los primeros en tener información sobre esto en nuestra página web. Tenemos, de hecho, en la sección de blogs, donde publicamos todas las nuevas funcionalidades de los equipos, los nuevos firmwares y todo eso está disponible ahí. Apenas esté soportado, les vamos a avisar a través de ese medio. Muchas gracias. David Corredor nos pregunta si se puede conectar a un Thought Switch. Ah, muy buena pregunta. Sí, de hecho, bueno, se puede conectar a través del cable de datos. Sin embargo, no es posible alimentarlo a través del touch switch, básicamente debido a la cantidad de potencia que este equipo requiere. Este equipo, cuando fue homologado, requiere una potencia de 40 watts, lo que lamentablemente excede el nivel máximo que puede ofrecer un touch switch. Por esto, lamentablemente, es necesario utilizar un PoE que es el que viene con el equipo, que es de 50 watts, pero pueden obviamente conectar el puerto de data o el puerto LAN de este PoE a un touch switch y con esto alimentarlo. Obviamente hay que tener la funcionalidad de PoE apagada en el touch switch en este puerto en específico, ¿no? Muchas gracias. José Beristain nos pregunta si se puede hacer con este dispositivo un punto multipunto. No, esta línea de productos AirFiber está pensada principalmente para punto a puntos. Por lo tanto, solamente permiten hacer enlaces entre dos equipos, no se pueden meter un tercero ni un cuarto, lamentablemente. Para el enlaces punto multipunto tenemos la solución de AirMax en sus diferentes sabores. Como ya también algunos sabrán, estamos trabajando en AirMax AC. Quizás por un segundo webinar podemos también tratar un poco más cuando hay algún producto ya que anunciar. David Baello nos pregunta si el GPS funciona como el del Rocket Titanium. Es un poco distinto, básicamente se basa en que esa sincronización vía GPS es básicamente lo mismo, pero no son compatibles de partida con el AirSync de AirMax, es totalmente diferente y está principalmente diseñada para esta plataforma, con lo cual si bien funciona de la misma en modo que es básicamente todos los radios de la misma torre transmiten al mismo tiempo y todos reciben al mismo tiempo, no permite que por ejemplo tú puedas mezclar AirMax con AirFiber para la sincronización. Otra de las principales ventajas que tiene sincronización vía GPS en los AirFibers es que es hecha de manera automática.
No hay necesidad de marcar cuál es la IP del otro equipo, marcar cuál es el puerto que se utiliza. Simplemente uno selecciona el checkbox que dice sincronización GPS y los Airfiber que están entre sí se comunican y ellos saben automáticamente cuándo pertenecen a un grupo de sincronización y cuándo no. Muy bien. Manuel Hernández nos pide, por favor, que si puedes especificar un poquito más qué es el LED en blanco. Disculpa, Marta, no te escuché nada, se escuchaba un poco robotizada la Sí, voz. perdona. Manuel Hernández nos pregunta si puedes especificar un poquito más qué es eso del LED en blanco. Ah, excelente. Bueno, como ustedes pueden ver acá en esta slide, pueden ver que el equipo soporta 1024 QAMs. Con lo cual esta sería, bueno, como pueden ver anteriormente, estaban los modos de 4, 6, 8 y este vendría a ser el modo de 10X, que básicamente soporta 1024 QAMs. Muy bien, Javier Con Domínguez. lo cual justamente permite... Sí. Sí, perdona, Salvador. Sí, quería simplemente agregar, lo más probable es que cuando tengan su primer Airfiber 5, vienen con la versión 2.0, van a ver que justamente soporta hasta 8 QAM, perdón, hasta 8X, que serían 256 QAMs, y ahí van a poder ver que la tasa de transmisión máxima son alrededor de 500 megabits por segundo en cada dirección. Cuando actualicen el firmware a la versión 2.1 van a ver que esta cifra salta desde los 500 en cada dirección hasta el máximo de 620 en cada dirección. Muchas gracias. En este caso, Javier Domínguez nos dice que nos pregunta que qué tal son los valores de jitter. Ah, bueno, es una buena pregunta. El jitter en estos equipos debería ser casi cero. De hecho, hemos visto clientes que han utilizado estos equipos casi con los enlaces colapsados y la diferencia de latencia se mantiene casi nula. O sea, realmente los equipos priorizan muy bien el tema de la latencia porque sabemos que es importante en aplicaciones como voz y video y realmente esto no es un problema. A menos que obviamente haya algún problema en específico con alguna mala alineación o algún canal con interferencia demasiado excesiva. Pero en casos normales el jitter debería ser, la desviación de la latencia debería ser cercana a cero. Román López te pregunta que por qué no hacéis un Airfiber 5 con tecnología 3x3. Hace 3x3, Es una buena... perdón. Ah, un Air Max. Sí, que por qué no hacéis un Airfiber con tecnología AC 3x3. Bueno, es una buena pregunta. De partida, este equipo no es un equipo que utiliza los protocolos tradicionales de Wi-Fi. Esto no es un equipo que es 802.11n ni 802.11ac. Esto es un equipo que fue diseñado en base al protocolo y chips especialmente diseñados por Ubiquiti. De hecho, no hay ningún otro fabricante que tenga esta tecnología. Es propietaria de nosotros. Y por lo tanto, se logran niveles de performance de hecho muchísimo más altos que lo que se podría lograr con 802.11ac. De hecho, por ejemplo, uno puedan ver, la mayoría de los equipos AC aún así no soporta las centenares de miles de paquetes por segundo. En cambio, en Airfiber, como está específicamente diseñado con el fin número uno de performance y performance para exterior, ustedes pueden ver niveles de paquetes por segundo de 1.000.000 de paquetes por segundo y anchos de velocidades reales muchísimo más altas. De hecho, por ejemplo, una pregunta tradicional de la gente es, cuando tienen equipos Air Max, ven que la tasa de datos es 300 megabits por segundo. Eso no significa que realmente el throughput sea de 300 megabits por segundo. Como saben, hay obviamente un overhead del protocolo y generalmente la performance es alrededor de la mitad del data rate que puedan lograr. En cambio, en los equipos Airfiber, cuando estamos hablando de 1.2 o 1.5 gigabits por segundo, no estamos hablando de tasas de datos. Esto es un poquito diferente. Estamos hablando de throughput real. De hecho, tenemos varios clientes que han probado pasar 700 megabits por segundo en cada dirección, logrando 1.4 gigabits por segundo de tráfico agregado real en Airfiber 24. En Airfiber 5, como les comenté, con la nueva modulación de 1024 QAM, se puede lograr hasta 620 megabits por segundo de tráfico reales, no es simplemente tasa de aire. Muchas gracias. Héctor Humberto nos pregunta qué protección ESD lleva el Airfiber 5.
Bueno, lleva de hecho una protección SD bastante mejorada, es un poco superior a lo de los Air Max. No recuerdo exactamente las especificaciones de eso ahora. Si quieres me puedes mandar un correo, se lo puedes mandar a Marta y con gusto te puedo dar la información más específica. Ahora, justamente cuando se instalan estos equipos, recomendamos que de partida se utilice cable blindado, como en cualquier equipo Air Max. Además viene un conector para conectar el grounding o la toma tierra justamente del edificio, pueden fácilmente conectarla y además hay algunos fabricantes que también proveen algunos supresores de descargas que también pueden utilizar con los equipos. De hecho, en el manual de recomendaciones aparecen justamente todas las formas correctas de aterrizarlo y han sido también pensados, han sido diseñados como radios que aguanten varios años, de hecho varias decenas de años sin problema, por lo cual el ESD si está bien instalado no debería ser un problema. ¿Cuántos metros de cable Ethernet recomiendas para no tener problemas con la alimentación? Nos lo pregunta nuestro colega Eduardo Stark. Muy buena pregunta, Eduardo. Obviamente todo depende del cable. Sabemos que hay mucha gente que de repente por ahorrar un par de dólares utilizan cables que son baratos, que no son 100% de cobre. En esos casos obviamente la distancia es difícil de saber. Si utilizan cables de buena calidad, algún tipo de cable, por ejemplo, por nombrar solamente uno, el Tough Cable de nosotros, el Pro o el Carrier, la distancia son hasta 100 metros sin problema. Muchas gracias. ¿Es recomendable, por otro lado, utilizar dos protectores de descarga? Lo pregunta Santiago Gómez. Sí, es una buena práctica que es recomendada en general. ¿Hay problemas si se hacen dos enlaces en línea seguidos con AirFiber 5? Javier Domínguez hace esta pregunta. Javier, me imagino que, bueno, no sé exactamente, me imagino que te refieres como a utilizar uno a la espalda del otro. Sí, espero que eso sea lo que me estás preguntando. Si te refieres a eso, no hay ningún problema. De hecho, dentro de las soluciones que planteamos para muchos clientes son justamente esto que se conoce como daisy chain, que finalmente hacen las cadenas para que puedas repetir la señal a varios kilómetros y no hay ningún problema. Obviamente, si son enlaces que están en un mismo lugar, lo ideal sería que cuando estás en la misma torre, trate que ambos equipos tengan el mismo modo. Es decir, si por ejemplo ambos equipos están en una torre tiene dos equipos, trate que ambos estén en modo slave o ambos en modo master. Eso es una recomendación para que justamente cuando te actives la sincronización vía GPS, los radios puedan al mismo tiempo emitir y al mismo tiempo escuchar, con lo cual no deberías tener ningún problema con el tema de la interferencia de uno con el otro. Muy bien. Esta pregunta es de máster. Nos la vuelve a formular Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias. En concreto pregunta, ¿por qué el ancho de 30 MHz aparece deshabilitado en las capturas? Dice que si está de camino ese ancho de canal y que si lo veremos pronto. Sí, lo vamos a ver probablemente muy pronto. Estaba deshabilitado solamente porque era una versión específica que era un slide que tenía justamente a mano. Pero sí probablemente en la versión final lo deberían ya poder ver. La versión beta por ahora no está disponible, pero probablemente en la versión final debería ya aparecer ese ancho de canal disponible. Más preguntas, en este caso José Rubén Pintor nos formula lo siguiente. ¿Van a integrar Speed Test como herramienta? No, por ahora no hay ningún plan de incorporar un speed test, principalmente porque justamente es un equipo que es acelerado por hardware. El CPU del equipo, o sea, el tráfico no pasa por el CPU como la mayoría de los equipos 802.11n o AC. En este caso pasa justamente por una solución física en la cual el CPU del equipo no sería capaz de soportar todo el ancho de banda que es capaz de pasar para un speed test. Por lo tanto, en vez de tener una herramienta que les va a dar valores que son poco correctos, preferimos mejor que sigamos utilizando las herramientas que nosotros recomendamos como iPerf o YPerf. Si tienen cualquier duda de cómo utilizarlo, pueden googlearlo fácilmente, hay un montón de tutoriales y si aún así tienen problemas, por favor mándanos un correo a support@vnt.com y nosotros con gusto les podemos también explicar cómo utilizarlos para medir. Y esta por ahora es la herramienta más exacta para poder ver realmente el performance del enlace. Everardo García pregunta que cuál es la temperatura máxima y mínima recomendable.
¿Aló? ¿Me escuchas, Salvador? ¿Hola? Sí, ahora te ¿Hola? escucho, Marta, disculpa, parece que Ah, hubo un problema en la comunicación. ¿Me ok. escuchas ahora? Sí, te escucho perfectamente. Everardo García nos Excelente. pregunta que cuál es la temperatura máxima y mínima ambiente recomendable. Buena pregunta. No recuerdo los valores exactos ahora de memoria, pero sabemos que hay equipos que están instalados en lugares bastante fríos con temperaturas, no sé, lugares como Alaska, por ejemplo, con temperaturas que probablemente son inferiores a los 20 o 30 grados bajo cero en algunos momentos, y las temperaturas superiores no deberían tener ningún problema en temperaturas como 50 grados hacia arriba. De hecho, hay lugares muy secos y con muchísimo calor como el desierto en Estados Unidos, donde están instalados estos equipos hace varios meses ya y tienen una performance increíble y sin ningún tipo de problema. De hecho, cuando los diseñamos, no solamente en los equipos Air 5, sino que también en los equipos Air Max, como sabemos que son equipos de exterior y que muchos de ellos van a lugares muy extremos como desiertos y también otros, por ejemplo, que están en la Antártica, eh, sabemos que realmente tienen que ser muy resistentes. Por lo tanto, no debería estar en ningún problema en ningún lugar de la Tierra, por lo menos normal, para poder instalarlos. Gracias. De vez en cuando, Salvador, tenemos problemas porque se te baja un poquito el volumen y entonces en el caso de esta última respuesta que has dado, ha habido una parte, sobre todo la parte del principio, que no se ha entendido bien y nos lo Ok, han... con gusto la respondo, si Gracias. quieres. Claro, me escuchan bien ahora, ¿no? Sí. Ah, ya, estupendo. Bueno, básicamente los equipos han sido diseñados para exterior, tal como los equipos Air Max, los equipos Air Fiber están diseñados para lugares extremos, ya sea desde desiertos hasta lugares donde hay nieve, donde hay hielo, por lo tanto no debería tener ningún problema. No recuerdo exactamente los valores ahora de memoria, si quieres obviamente te los puedo conseguir, puedes mandar si quieres un correo a Marta y ella me lo va a redireccionar a mí y te puedo mandar la información, pero no deberías tener problemas en temperaturas, no sé, desde menos 30 a menos 50. Obviamente los valores exactos te los puedo confirmar, pero como le comentaba anteriormente a Marta y ustedes, el tema de que estos equipos han sido diseñados para operar en lugares como desiertos y lugares muy fríos. Por ejemplo, tenemos algunos equipos de Air Max, que siempre me gusta contar este caso en la Antártica. Una vez una persona me contactó eh, y andan perfectamente sin problema. De hecho, cuando nosotros los probamos también en cámaras de frío, en cámaras de calor durante muchas horas y muchos días para ver que ellos realmente operen bien y no deberían tener ningún problema operando en condiciones extremas dentro de lo que es nuestro planeta por lo menos. Muchas gracias. Ahora te hemos entendido perfectamente. Aquí hay otro oyente que Genial. es Edgar Martínez, nos pregunta que si el radio que trae la antena es externo o interno. Muy buena pregunta. Es un radio interno. De hecho, es una solución todo en uno. Simplemente dentro de este equipo viene la antena y viene el radio. Lo único que está fuera de este equipo es el adaptador PoE, que es básicamente lo que le da la electricidad. Con lo cual es una solución todo en una integrada. No hay que hacer ningún conector especial, no hay que hacer ninguna complicación. Simplemente se conecta un cable de red blindado que baja desde el equipo hasta el PoE y después desde el PoE lo conectan si quieren a su router, a su switch o al equipo que necesiten conectar que tenga puerta RJ45. Javier Gutiérrez nos pregunta que si se usa una conexión simétrica de banda ancha, ¿es mejor half o full duplex? No siempre hay una respuesta única, depende de cada caso, ¿no? En general depende de la velocidad, hay veces que las velocidades simétricas pueden ser de 50 megabits por segundo. En general, cuando sea posible y no haya mucha interferencia, el modo full duplex es recomendable básicamente por la latencia. La latencia que les comentaba de 0 milisegundos o 0.1 para ser más exacto, es en modo full duplex. Cuando lo utilicen en modo half duplex, la latencia sube un poquitito, alrededor de 2 milisegundos, que si bien no es una cifra gigante, en algunas aplicaciones sí puede valer la pena tener esa latencia más baja. Pero justamente depende de las capacidades. Si de repente estás en un lugar donde hay demasiada interferencia, sin duda full duplex perdón, half duplex va a andar mejor. Obviamente tienes esta problemática de tener 2 milisegundos más de latencia, pero si estás en un lugar donde la interferencia no sea un gran problema, puedes utilizar los modos full duplex y tener la ventaja de esta latencia cercana a cero. Héctor Humberto nos vuelve a preguntar ¿qué velocidad de CPU y RAM tiene la AirFiber? Uh, no tengo los valores exactos, pero en realidad esto no juega o sea, en realidad no afecta en nada el rendimiento del radio. En general simplemente el CPU está, y la RAM está pensados para monitorear el equipo en sí,
ver otras cosas del equipo. Pero para lo que es el tráfico de datos per se, es acelerado por hardware. Si no me equivoco es un FGPA. No recuerdo exactamente la cifra en este momento. Creo que esa es la cifra correcta y básicamente todo está hecho por hardware. Entonces no hay ninguna, en realidad no están involucrados el CPU mayormente en lo que es el procesamiento de la transmisión de datos. Por lo tanto, me imagino que esa pregunta debe ir específicamente para los paquetes por segundo que puedo mover en diferentes tamaños. Y como les comentaba anteriormente, se puede mover hasta 1.000.000 de paquetes por segundo, ya sean en paquetes pequeños, en paquetes grandes obviamente un poquito más bajo porque no alcanza la capacidad del radio, pero la máxima es 1.000.000 de paquetes por segundo que se puede mover. Bueno, pues si te parece vamos a terminar con esta última pregunta. Nos la formula José Carrión y nos dice si hay posibilidad de realizar una agregación de enlaces, es decir, unir dos enlaces de 4 Airfiber para conseguir más ancho de banda. Muy buena pregunta. El sistema per se no lo soporta, sin embargo pueden utilizar soluciones de terceros. En general esto depende más que todo de la solución que utilicen. Hay algunos switches o algunos routers que soportan algún tipo de bounding, pueden agregar con Star Channel también en algunos sistemas. Básicamente depende del switch que utilicen. Si el switch lo soporta no deberían tener ningún problema en poder hacerlo con los Airfibers. Bueno, pues si os parece, Salvador, vamos dando por finalizada la sección. Llevamos una hora, un poquito más de una hora de conexión. Recordaros, para los que queráis volver a ver el webinar, que es una de las preguntas que nos habéis formulado, vais a poder hacerlo en nuestro canal de YouTube. En breve vamos a subir el vídeo al canal, os enviaremos el enlace por correo y desde ahí podréis visualizar de nuevo el vídeo. Como os avanzábamos, todas esas preguntas que han quedado sin respuesta, nosotros las tenemos registradas. Entonces, como tenemos vuestros correos de email, pues os las intentaremos responder. Si veis que no han recibido respuesta, os rogamos que nos las volváis a formular a esta dirección de correo, que es webinar@landatel.com, y tan pronto como podamos os responderemos. Os recuerdo también que los equipos Airfiber 5 se pueden reservar ya en LandaShop, ya os lo hemos dicho, con una previsión de llegada del 8 de junio, pero ya está el semáforo encendido en amarillo, lo cual significa que podéis hacer vuestra reserva de equipamiento. Y en el caso de México, desde la plataforma de Landamex, podéis disponer de estos equipos a partir del 20 de junio. Bueno, Salvador, agradecerte una vez más tu colaboración y la de Ubiquiti para la celebración de este webinar. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Y la verdad es que ha sido un gusto. Esperamos contar contigo para webinars sucesivos. Excelente, por supuesto, cuenten conmigo para lo que necesiten. También les quiero agradecer a todos por haber escuchado este webinar. También nuevamente, como ya les comenté, reiterar la invitación para que puedan unirse a nuestra comunidad si es que ya no están todavía adentro. Y también que compartan sus historias. A nosotros nos interesa mucho poder escuchar cómo han sido sus historias. Tenemos de hecho una sección del foro específicamente diseñada para esto, para que puedan compartir sus historias, subir fotos, que otros usuarios les comenten, que les regalen CUDOs también, que son básicamente la herramienta que tenemos para motivar a la gente en nuestra comunidad. Y también si tienen cualquier problema, tenemos una red gigante de usuarios, tanto en el foro en español como en los foros en inglés que están dispuestos a colaborar. Yo trato de darme una vuelta todos los días, o por lo menos un par de veces a la semana, por el foro en español y tratar de resolver las más recurrentes o las que no han tenido respuesta. Y nuevamente eso, agradecerles a todos por la presencia y cualquier duda pueden comunicarse con Landatel o también con nosotros directamente a support@unt o a través de la comunidad. Muchas gracias, Marta. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima sesión. Muchas gracias, hasta luego. Chao.